¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto a todas y todos los que están conectándose a ver esta transmisión de Proyecto Puente y Bion Producciones. Su servidor, Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, le da la bienvenida a esta conversación especial, una conversación a profundidad dentro de la sección El Mundo Cambió sobre los divorcios en Sonora. ¿Qué está pasando con los divorcios? ¿Por qué cada vez se divorcian más las personas? ¿Qué es lo que está haciendo a las personas a separarse? Es decir, ¿cuáles son los motivos en los jóvenes, por ejemplo? ¿Ya no aspiran los jóvenes, como se dice, a formar familias? ¿O qué pasa en las familias? Y para ello hemos aquí convocado a un panel muy, pero muy interesante, muy amplio, para hablar de este tema que nos compete a todos. Especialistas, autoridades, para que nos guíen y juntos ver salidas y entender lo que ocurre en nuestra sociedad. Por eso le doy la bienvenida a, primero, las mujeres Mayra Leiva. Ella es especialista en temas de familia y terapia gestal. Mayra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Está también por acá Miriam Villegas. Ella es coordinadora estatal del INEGI. Ella nos va a dar los datos duros de cuántas parejas se han divorciado en los últimos años, cuál es el perfil, la edad, por qué. Toda una, vamos a decirlo, explicación de cómo están los divorcios en Sonora como autoridad referente a la estadística. Aquí estará diseccionando en este foro de El Mundo Cambió. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hemos invitado también a Iram, él es Iram Terán, coach personal y ejecutivo, un especialista en la materia, todo lo que tiene que ver con familias, relaciones, también asesor de diferentes empresas, y es un gusto tenerte por aquí, Iram. Gracias a todos por la invitación. Y convocamos también al maestro Octavio Eduardo González Domínguez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Civil con especialización en juicios orales, especialista en Derecho y Psicología de Familia, juez primero de primera instancia de lo familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, por cerca de 12 años, actualmente magistrado presidente del primer Tribunal Colegiado Regional del primer Circuito de Sonora. Bienvenido, licenciado. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias a todos y ustedes por estar aquí. Como les digo, es un panel muy completo porque se trata de poner a las fuentes profesionales, a las fuentes que nos van a ayudar a entender frente a qué estamos en la nueva sociedad. Antes les recuerdo que este programa se transmite, este programa que hacemos entre Proyecto Puente y Bion Producciones con Luis Carlos Moreno y su servidor, en toda la multiplataforma de Proyecto Puente. ¿Dónde? En el canal de YouTube de Proyecto Puente. Ahí en YouTube, usted se suscribe en YouTube, gratis, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, activa la campanita y listo, usted nos puede ver de 6:45 a 9 de la mañana de lunes a viernes en vivo, o en su casa, en su oficina, en su tablet, en su pantalla plana, como Proyecto Puente en YouTube. Ahí, o bien a lo largo del día, usted puede disfrutar los contenidos de Proyecto Puente en vivo en el canal de YouTube. O bien, le recuerdo, estamos en diferentes radios en todo el estado. En Hermosillo, 88.1 FM, La Voz del Pitic. 101.1 FM en Radiorama, en dos radios en la capital de Sonora. En Cajeme, les recuerdo, estamos en 96.9 Estudio. En Nogales, Sonora y Arizona, 88.9 FM. En Cananea, 104.7 FM La Poderosa en la red de Radiorama. En Guaymas y Empalme, 93.3 FM en Radio Red. En Moctezuma y toda la sierra, 101.5 FM. En el 151 de Megacanal, también en Megacable estamos presentes. Proyectopuente.com.mx. Me puede seguir en nuestras redes sociales de Proyecto Puente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, @proyecto.puente. Su servidor Luis Alberto Medina, @el Alberto Medina en Twitter, en TikTok y en Instagram, así como @el Alberto Medina, y en Facebook Luis Alberto Medina. Ahí estamos presentes. Todo este programa se va a pasar en vivo en Proyecto Puente y se va a diseccionar, se va a presentar en toda la multiplataforma durante la semana. Vamos a empezar, si les parece, por los números, los datos duros.
fríos, los hechos inobjetables, lo que dice la estadística, de acuerdo a lo que ha levantado el INEGI, lo más reciente para entender, para dimensionar el problema de los divorcios o las áreas de oportunidad, como usted quiera verlo. Son diferentes matices que podemos ver o depende de qué lado se siente, ¿no? O vaya, en cuanto al tema se refiere. Así que, por favor, Miriam, tú como directora del INEGI, ¿cuál es la estadística de los divorcios? ¿Cómo están los divorcios en Sonora? ¿Se han aumentado y en qué rangos? Te escuchamos. Bien. Primero que nada, comentarles que para hablar acerca de la población divorciada o la población separada, tenemos diferentes fuentes de información, dos muy concretas. Una de ellas es el censo de población, donde la gente nos habla, nos registra su situación conyugal, es decir, no tiene nada que ver con el registro civil, vaya, con su estado civil. Y otro es las estadísticas propiamente de matrimonios y de divorcios, donde ya hay un acto civil. Ahí es muy importante decirles que en el estado, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, hay más de 62,000 personas divorciadas en el estado, cerca de 130,000 ya que están separadas también acabó, digamos, esta relación de matrimonio, están separadas estas personas, y esto es lo que nos da cuenta el Censo de Población y Vivienda. Pero en lo otro, en los actos civiles, vaya, en los divorcios, podemos observar cómo han ido a la alza o cómo tienen una tendencia, vaya, positiva a lo largo de las últimas décadas, obviamente con un impasse en la pandemia, donde se redujo sustancialmente el número de divorcios y ahora se colocan en 5,073 divorcios que se registraron en 2021. En 2021 porque 2022 acaba de cerrar y todavía estamos trabajando, procesando esas cifras, pero son 5,073 los divorcios que han ocurrido o que se registraron en Sonora durante 2021. Pero dices que en la pandemia se redujo, cuando pensamos que se disparó. En la pandemia se redujo por supuesto también los matrimonios, porque no había la posibilidad de ir a hacer el registro propiamente, y también pues hubo una reducción sustantiva. Casi siempre en la entidad nos mantenemos en los 15,000 matrimonios al año. Durante la pandemia se redujo a 10,910 matrimonios, pero también se redujeron también el número de divorcios. De hecho, para 2020 el número de divorcios fue de 2,842. Es decir, pues prácticamente la mitad de los divorcios ocurridos habitualmente, que ya estamos en los rangos de los 5,000. Podemos ver una tendencia muy clara donde antes de la década o antes del año 2000 los divorcios se mantenían por abajo de los 2,000 divorcios, pero ahora en los últimos 10 años estas cifras ya van arriba de los 3,000, arriba de los 4,000, y ahora nos registramos más o menos en los 5,000. El punto más alto que hemos tenido, así es, el más alto que tuvimos fue en 2018 con 5,650. Y si ven, es una cifra, la que registramos actualmente con estos 5,073 es menor que la del 2018, pero inmediatamente cuando pasó lo más crítico de la pandemia, este dato prácticamente se duplicó en el caso de los divorcios, ¿no? Una vez que pasó la pandemia, iniciaron de nueva cuenta todos estos trámites de divorcio, ¿no? Es algo bien interesante que nos están acusando las cifras que produce el instituto en colaboración, debo de decir, con el registro civil y también con el Poder Judicial, que pues es a través de los juzgados precisamente donde se obtiene estas cifras que año con año publica el instituto y que dan cuenta sobre el número de divorcios, pero también las características de los y las divorciantes, ¿no? Que es algo bien interesante. Y vemos algo muy interesante que está ocurriendo en los divorcios en Sonora, que está creciendo o está aumentando la edad promedio de las y de los divorciantes. En el 2000, en promedio, de los hombres que se divorciaron en el año 2000 tenían 35 años. Las mujeres tenían 31 años en promedio. Actualmente, o en las últimas cifras, en las del 2021, el promedio para los hombres es de 42 años y en el caso de las mujeres es de 40.
está aumentando la edad del divorcio en la población sonorense. Probablemente esté ligado también que está aumentando la edad al matrimonio, que ya hemos visto en las últimas décadas cómo ha venido creciendo, aumentando cerca de 5 o 7 años en promedio a la edad que se casan tanto hombres y mujeres. Puede ser pues una decisión de postergar la primera unión o incluso la mayor incorporación en el mercado laboral por parte de las mujeres, la mayor oportunidad también de estudios que puede haber tanto para hombres como para mujeres, de esta forma que pudieran ser las causas por las que se van postergando la edad del matrimonio y por tanto también se van postergando la edad del divorcio, ¿no? Es algo bien interesante. Sonora se encuentra más o menos a media tabla en esta edad promedio respecto a las otras entidades federativas del país, pero en cuanto a los divorcios, pero algo que les quería decir es la relación divorcios-matrimonios. Les decía que los matrimonios en Sonora se conservan en el rango de los 15,000. Ya ahorita en el 2021 el dato exacto es 14,271. Les comentaba también que había bajado durante la pandemia el número de parejas que contraen matrimonio, también por las dificultades de hacer este trámite, les decía a 10,000, y ahora en 2021 se coloca en 14,271. Estos matrimonios, con los 5,073 divorcios que les comenté ahorita, lo que nos va a dar es una relación o un indicador muy crítico acerca de la nupcialidad, que es la relación divorcios-matrimonios. En el estado se encuentra en 35.5, es decir, por cada 100 matrimonios que existen en el estado en el año, existen 35.5, 36 divorcios en nuestra entidad, ¿no? Y podemos ver cómo en las últimas décadas ha sido constante también el incremento de este indicador, donde está aumentando el número de divorcios en función o en relación con el número de matrimonios, ¿no? Eso es algo importante que nos arrojan las estadísticas de nupcialidad en el estado. ¿Cuál es el brinco, por ejemplo? Si hay actualmente por cada 100 matrimonios hay 36 divorcios, ¿aumentó en la última década, en los últimos 20 años? A ver. Por ejemplo, para tener una comparación, en 2000, este indicador era de 11.1. De cada 100 matrimonios que había 11 divorcios. En el 85, por ejemplo, por cada 100 matrimonios había 8.7 divorcios. Entonces, es bastante el incremento que hemos visto en el tiempo. Sí, por supuesto, en 20 años, en el 2011, 0.1 y ahora en 2021, 35.5. Sí, un 200% más o menos, ¿no? Así es, así es. Ese es un indicador muy interesante que arroja los datos de qué está pasando en nuestra entidad en función de la nupcialidad. Y algo que a mí en lo particular me llamaba mucho la atención es el analizar la duración social de los matrimonios, es decir, desde el momento del matrimonio hasta que se interpone, digamos, la demanda de divorcio. ¿Cuánto dura? Y vemos algo muy interesante, la mayor participación, 27% de estos divorcios tienen 21 años o más de casados. Estamos hablando de parejas con muchísimos años de casados ya. El promedio en el estado de esta duración social es de 14.4 años. Eso es lo que duran las parejas de las parejas, el matrimonio de las parejas divorciantes en 2021. 14.4 años. De hecho, en el país esta proporción es de 15.4. Debo decir que Sonora nos encontramos en el cuarto lugar nacional con el indicador más bajo en la duración promedio de la convivencia, de la duración social del matrimonio, con este 14.4. Las entidades donde está más alto el indicador es en Morelos, donde duran en promedio 17.7 años. Sonora se encuentra en el cuarto lugar, y en primer lugar, en los primeros 3 lugares, las entidades donde dura menos el matrimonio: Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo.
Estas son las entidades donde es menor la duración social del matrimonio. Y vemos precisamente en este indicador, en la duración social del matrimonio, una tendencia interesante también a la alza. Por ejemplo, en 1993, de las parejas que se divorciaban, habían tenido una duración social de 9.5 años. 9.5 años. Para el 2000, esto era de 9.9, es decir, crecía lentamente esa duración social, y hablábamos de parejas realmente jóvenes, ¿no? Las que se estaban divorciando. Para 2010 era 11.7 la duración social, y ahora 2021, 14.4 años en promedio es la duración social de los matrimonios de las y de los divorciantes en Sonora. Otro aspecto que podemos captar a través de estas estadísticas de nupcialidad es las causas mismas por las cuales las personas decidieron solicitar el divorcio. Y lo que vemos, pues un incremento o está concentrado más del 50%, 51.5% de hecho, es que la causa es por mutuo consentimiento, es decir, es un divorcio voluntario. Más de la mitad de los divorcios ocurridos en Sonora es por divorcio voluntario. 47.7, es decir, 2.422. La demanda de divorcio lo interpuso, hay una de las partes, es divorcio incausado, es voluntario unilateral, y 36 divorcios, menos del 1%, son divorcios necesarios. Es decir, aquellos relacionados con maltratos, violencia familiar, abandono del hogar, adulterio, etcétera. Solamente 36 divorcios fueron por estas causas. 36 divorcios en el estado fueron por estas causas de adulterio, sevicia, maltratos, amenazas, violencia, abandono del hogar. Solamente 36 divorcios. El resto del mundo, de los 5.073 divorcios. De los restantes, la mayoría fue por un divorcio voluntario, donde ambas partes convinieron así divorciarse, y 47.7, como les mencionaba, es un divorcio voluntario unilateral, solicitado por una de las partes sin ofrecer más causas, ¿no? ¿Las edades son las mismas, los que decía usted, de 42 años, o de qué edades? La proporción o el promedio de edades están en 42 años. El promedio de edad de los hombres divorciantes y de las mujeres es de 40 años. Y ya hablábamos de que la duración social del matrimonio fue 14 años, es decir, la edad a las que estas personas se casaron está en promedio de los 28 años en los hombres y de 25 años en las mujeres. No estamos hablando tampoco de una población extremadamente joven tampoco, ¿no? 28 años para los hombres y 29 para las mujeres. Y ya cuando vemos de quién solicitó el divorcio, pues es equitativo entre hombres y mujeres. 52% de los divorcios los solicitaron ambos, 24% lo solicitó un hombre, 24% lo solicitó la mujer. Es equitativo en la persona que solicita este divorcio. Y pues ya cuando vemos y platicábamos antes de entrar al aire, de la parte también preocupante, aparte de la pareja, pues son los hijos propiamente. Y veíamos que muchos de estos matrimonios realmente tienen hijos. 3.628 de estos matrimonios tenían al menos un hijo. 71% de estos matrimonios tenían al menos un hijo. Sin embargo, no todos ellos eran con hijos menores de edad. 2.684 de estos matrimonios eran con al menos un hijo menor de edad. Es decir, en estos 5.073 divorcios de los que hablamos desde el inicio, están involucrados 7.500 hijos más. Es decir, no solamente pues estamos hablando de las personas divorciantes, más de 10.000 personas que están involucradas al fin y al cabo en esos divorcios, más los 7.500 personas que son sus hijos menores en general, y de ellos casi 4.500 hijos menores de edad son los que están involucrados en este divorcio, ¿no? O en estos divorcios que ocurrieron en Sonora. Y pues todos estos hijos, estos
4.500 hijos menores de edad están bajo patria potestad, además, y todos ellos pues se le asignó la custodia a alguno de las personas, madre o padre. La mayoría de las veces esta custodia, el 89% de los casos, es asignada a la madre de forma exclusiva, en otro 5% a la madre y al padre, y en menor proporción únicamente al padre, ¿no? Eso es algo muy importante a mencionar. Y un dato muy interesante que siempre nos preocupamos acerca de los efectos económicos también que puede tener este divorcio en los menores de edad, pues vemos también cómo en todos estos divorcios donde había un menor involucrado, en todos estos casos hubo una pensión alimenticia asignada. Pero incluso en todos los divorcios que ocurrieron en el Estado, solamente se otorgó una pensión alimenticia cuando había hijos menores involucrados en estos divorcios. Y de ellos es importante decirles que 97% prácticamente de estas pensiones alimenticias se asignaron exclusivamente a los hijos menores de edad, ¿no? Esa es la tendencia general de estos divorcios, y sin querer extenderme mucho en los detalles, pero creo que nos permite ver de forma general qué estadísticas podemos generar a partir de estas importantísimas información que nos otorga los juzgados, registro civil y del propio censo. ¿Qué te diría a ti esta cifra entonces? Es decir, ¿es una cifra preocupante? ¿Es una cifra qué? ¿Cuál sería tu interpretación personal? Mi interpretación, o lo que me toca como institución, es ver la tendencia, y la tendencia, lo que vemos que es una tendencia a la alza de los divorcios, de la relación también divorcios, matrimonios, que hay una postergación de la edad del matrimonio, que también hay una reducción, por supuesto, del número de hijos en función de la nupcialidad. ¿A los cuántos años se están casando? El promedio ahorita está en 35 años. A los 35. 38 años es el promedio de varones y de mujeres. Realmente la estadística ha aumentado significativamente y también en los que, por ejemplo, años. Sí, por supuesto, hace 20 años, ¿a cuántos años se casaban? No recuerdo ahorita el dato, pero sí lo traigo, por supuesto. Ahorita lo abordamos ahí. A ver, ¿qué te dice esta primera aproximación, Mayra Leva? Tú como especialista en temas de familia, ¿qué te dicen en las consultas? Aquí dice el INEGI, recapitulando, para quien está escuchando, para quien nos está viendo en el canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase, le recuerdo, es gratis, este programa especial de las causas o el divorcio en Sonora. El 50% dice ella que es por voluntad propia, 47.7% una de las partes o el incausado, en el 36% necesarios, 36 solo de los 5.073 después el incausado, que se refiere que desde el 2015 a la fecha, usted sabe que alguien puede ir al juzgado, puede ir, decir, me quiero divorciar y listo. Con eso ya no se necesita todo el trámite que se le llamó en su momento el divorcio express. Mayra, ¿qué te dice esta primera? Me llama mucho la atención los datos que presenta en cuestión de que dice que 36 divorcios únicamente se manejaron por infidelidad y otro tipo de cosas. Creo que es mínimo. Y creo que es un causal que debería de tener más números con respecto a los porcentajes de divorcio que se manejan, ¿no? Al menos en la consulta yo atiendo desde personas con adicciones, con alcoholismo, y en la cuestión de la pareja, pues hay muchos de este tipo de situaciones que se manejan, que no se ven, en cuestión de la enfermedad, de las adicciones que han ido en aumento, en la violencia intrafamiliar, en la cuestión en el caso de abuso sexual, entre otras causas que hay ahí, que a lo mejor no se manejan en el momento de manifestar un divorcio, pero sí los números se me hacen muy, muy bajos con respecto a lo que se manejaba en el porcentaje, ¿no? Yo creo que la realidad es otra, pero obviamente la parte social, la parte de lo que afecta, lo que pudiera afectar, pues lo manejan. Sobre todo cuando hay violencia en la pareja, inclusive pues hay muchas ocasiones en que se manifiesta o se pone una demanda de divorcio y a final de cuentas se quita y sigue la violencia, ¿no? Porque hay muchas amenazas, independientemente de todas las instituciones que les estén dando apoyo en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Por qué se están divorciando? ¿Qué te dicen en tus consultas? Bueno,
al principio era decir que diferencias de caracteres, ¿no? Luego la parte de la comunicación, le siguió la comunicación. Y ahorita yo creo que es más la cuestión de dejé de quererte, ya no te quiero, así de sencillo. O simple y sencillamente la cuestión de infidelidad que veo mucho yo en consulta y que de alguna manera no lo pueden solucionar y prácticamente es eso, ¿no? ¿De cuánto tiempo de matrimonio estamos hablando? Porque el matrimonio dura aproximadamente 14 años en Sonora. ¿Al cuánto tiempo se dejan de querer o ya no quieren estar? Pues ahora es mucho más rápido, todo es más express, ¿no? Y ahorita hablábamos hablaban de los números en cuestión de a qué edad se están casando. Yo creo que aquí hay personas que manifiestan la parte de la crisis, estoy en una crisis, no sé lo que quiero, no sé si la quiero, no sé si me quiere, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí estamos hablando de que las parejas ahorita hay menos compromiso, menos darse cuenta de los riesgos o de las consecuencias que tiene un divorcio. Es decir, mucho la frase de si no me va bien, me caso, y si no me va bien, next, quien siga. Entonces, desde esos parámetros, desde esas expectativas que llevas en cuestión al matrimonio, pues duran menos. Estamos hablando de que pueden durar 3, 5, 10 años, más o menos en las proporciones que andan, y que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera están en una relación formal, sino en una relación de pareja que están viviendo en unión libre, que también eso es un número muy grande, y que también pues hay hijos involucrados ahí y que esos a lo mejor no están dentro de estos datos, por lo cual pues quiere decir que también aumentaría en este caso las cifras, ¿no? Y estamos hablando de cifras del 2020, más o menos, que es lo que dijo, pero pues ahorita yo creo que van en aumento. ¿Qué te dice estas cifras, la primera entrega, y la interpretación de Mari y todo? Sí, la cifra es asombrosa, el crecimiento es asombroso porque al fin de cuentas la estadística no miente, pero la muestra puede variar en el sentido de algo socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, decía por ahí un maestro de leyes, me decía que el divorcio es para los ricos, ¿no? Entonces habrá que ver qué nivel socioeconómico está el divorcio. No hay elección, el nivel educativo, hay muchos factores y la muestra es general de un estado muy amplio. Pero ¿por qué se divorcia la gente? Creo que cuando cuando lees el Génesis y ves a Adán y Eva, yo me pongo a pensar que si Adán se hubiera podido divorciar, pues se hubiera divorciado en cuanto lo sacaron del paraíso. Y a lo mejor Eva antes, porque se aburrió con Adán en el paraíso, porque quería algo más. O sea, los arqueotipos están marcados a que hoy hay un derecho para el divorcio. ¿Por qué hay un derecho? Primeramente porque la ley lo permite, que tiene poco tiempo, no sé si tenga, para la mujer creo que son 70, 80 años, pero religiosamente ya existe. La disminución, el poder del control religioso en la sociedad ha disminuido. Hay una segunda juventud. Decía en el libro del Médico de Cuerpo y Alma, que va Lucas ahí, dice, y ahí estaba ella, María Magdalena, hermosa, pelo lacio, ojos negros, y aunque era una anciana de 36 años, ¿no? Y no, o sea, la muerte, el matrimonio era para toda la vida porque era corta. Hoy tienes mujeres de 40 años con cuidado físico y con unas ganas de vivir porque hay otro principio en la vida. El principio a la felicidad, el principio al amor. Y entonces se vuelve muy complejo este tema. Entonces hay varias razones. En el libro, cuando escribí el primer libro, Infiel en tiempos de amor, hace 10 años, no se veían tan fuertes. Me acuerdo que la estadística era por ahí y yo se me hacía anormal. Pero se veía una gama con el crecimiento de las redes sociales, con volver a encontrar el amor platónico, ese que estaba en la secundaria, que lo viste, con todos esos engaños emocionales. Se veía venir este número. Entonces me asombra porque también yo me preguntaría si el divorcio es bien difícil. O sea, me imagino que en la terapia convencer a la gente es que te tienes que divorciar porque lo amas, pero es un hijo de la fregada, o la amas, pero es una hija de la fregada, pero es difícil divorciarse. Entonces va a haber muchos ahí infelices. Y si vemos matrimonios infelices, a lo mejor subimos al 70% entre los divorciados y los infelices, y a lo mejor felices habrá un 30%. Entonces es un tema muy complejo, pero se asusta los datos. Pero dice Mayra, muchas de las consultas es porque se dejaron de querer, se acabó el amor, falló la comunicación como
principales. Lo que pasa es que se confunde el amor con el enamoramiento. Y el enamoramiento es esa parte donde sentimos mariposas y lo veo y ay, me derrito. Entonces, las personas confundimos esa parte. Y el amor empieza cuando se acaba el enamoramiento. ¿Ok? Ahí es cuando empieza el amor. Pero ahí es cuando las personas dudan de si estar con aquella persona es porque realmente lo amas o no. Pero hay esa confusión. Y entonces desde la parte emocional confundimos, desde las definiciones, desde los conceptos, desde las expectativas de que el otro me tiene que hacer feliz y si no me hace feliz, pues es llenar esos vacíos. Bueno, porque nos dijeron que el amor era como Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, que Romeo y Julieta era más de venganzas y otra cosa, pero o muy al occidente decían, pero el amor empieza cuando, en el matrimonio, cuando ya empiezas a amar, a aceptar a las personas, más allá de las mariposas, y es otra cosa el amor, Irán. Es que el amor en el matrimonio es realmente un concepto muy nuevo. El amor es algo, no te casabas por amor, te casabas por conveniencia. La palabra amante es allá el amor, ya estás. Tú te unías por una conveniencia de estatus social, no era tanto por amor. El amor es relativamente nuevo, a lo mejor tendrá 500 años participando el amor como en el matrimonio. No entre los animalitos humanos, el enamoramiento siempre ha existido. Pero el matrimonio, pues el licenciado, el maestro sabe mucho más de eso, pero el matrimonio es un contrato civil para formar una familia, una institución. El amor, cuando tú vas a divorciar, que está el abogado y estoy yo, y el abogado, olvídense de todo lo emocional. Esto es un contrato y se rompe porque son dos socios que están chocando porque no son compatibles. El amor es algo nuevo en el matrimonio. Importante sí, porque se volvió un principio de vida. Yo me pongo a pensar a mi abuelo. Si le he dicho, ¿eres feliz, abuelita, con mi abuelo? Abuelita, no era importante. Importante eran los 12 hijos que tuvo. Entonces creo que vivimos en un mundo muy distinto donde están chocando los dos conceptos, amor y leyes. Pero pues yo creo que el maestro es, en ese caso, usted es el bueno ahí. De hecho, vamos con la explicación exactamente. ¿Qué dicen en los tribunales, magistrada? A ver, ¿cuál sería su primera interpretación de lo que acabamos de escuchar? La radiografía de los matrimonios, la primera interpretación psicológica. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué ves tú en los tribunales? Bueno, estoy muy de acuerdo en lo personal con las opiniones que ya han externado los compañeros, ¿verdad? Muy profesionales y constatan mucho la realidad, ¿no? En este momento me permitiría, Luis Alberto, decirte, acompañando los datos que nos dieron, les voy a decir cómo el derecho está incidiendo también desde la misma norma en esa realidad. A pesar de ser una norma abstracta que no va dirigida a Juana María, está incidiendo en esa estadística desde el derecho. Tenemos la problemática familiar que pertenece a la pareja, o matrimonial que pertenece al mundo de la pareja, no pertenece a los tribunales. Pero tenemos el mundo de derecho que pertenece a los legisladores, a la intención del legislador y a los tribunales, que también está incidiendo en la toma de decisión más allá de la problemática que haya, al tomar la decisión. Bien nos decía, por ejemplo, ahorita, miren, voy a intentar ver cómo el derecho incidió en esa estadística. Veíamos que en los 90 no había tanto divorcio. Bueno, si nos trasladamos a los 90, el paradigma jurídico era que no te podías divorciar si no había una causa culpable. El Estado, la ley, no te permitía divorciarte fácilmente. ¿De acuerdo? También la estadística nos dice de aquellos años que el que promovía el divorcio era el que tenía los recursos. ¿Y quién era el que tenía los recursos en aquel entonces? Porque se tenían que contratar pruebas para mostrar la causa. Era el hombre, el varón. Eran escasas las mujeres que promovían el divorcio. No tenían recursos, estaban en casa, cuidando a los hijos y atendiendo las labores que, ojo, otra vez vamos al derecho, hasta 1989, en Sonora, la mujer tenía que estar en su casa. Tenemos muy poquito tiempo de esa liberación. El hombre era el único proveedor. Trabajara o no la mujer, el hombre seguía siendo el responsable de la manutención. Y la mujer tenía que, por disposición de la ley, permanecer en casa, al cuidado de los hijos y atención del varón. No tenía libertad tanto para trabajar. Bueno,
¿Qué sucede? ¿Por qué suben los estados del sur el divorcio? Porque en la década, entrando el siglo XX, hacia el centro, 2002, 2003, se genera el divorcio incausado y el divorcio express. Entonces la norma, al crearla, provoca una reacción, lo que bien decías tú. En Sonora esa figura llega, y no por la ley, sino por una jurisprudencia, en 2015. Por eso va a ver, Miriam, que incide a partir del 2018, subió muchísimo, estaba asombrada. Puede ser que haya mucho problema en las parejas, pero incidió el modo de tramitar el divorcio. Ya no necesitas probar la infidelidad, ya no necesitas probar la violencia intrafamiliar, ya no necesitas probar que te abandonó. Es la simple situación de expresar, ya no quiero divorciar. Inclusive ya lo acotaron en la terapia. ¿Por qué te quieres divorciar? Porque ya no la amo. Ya se acuñó, ya se hizo propio del discurso, porque saben que es lo que está en los tribunales y que no hay ningún problema que eso impida. Entonces, veamos cómo está incidiendo ahí. ¿Por qué bajó en 2000, decías que bajó en la pandemia? Evidentemente, no había tribunales, ni había abogados. Pero no quiere decir que no había problemas. Estaban contenidos. Se elevó la tasa de violencia intrafamiliar en los domicilios. Se elevó la tasa de violación en los domicilios. Sí, pero estaban contenidos. Porque los órganos institucionales también estaban un tanto pausados. Se levanta la pandemia y se viene como lo que estaba detenido, porque la problemática sí estaba en el seno familiar. ¿Sí? Entonces, algunos otros datos más son muy interesantes. Virtud de que en Sonora, a partir de 2015, viene el divorcio incausado. Es eso que nos decía Miriam ahorita, es muy interesante. Parejas de más de 20 años de casados. Puede ser que estaban viviendo como domicilio, entre comillas, como familia, o puede ser que ya estaban con otras parejas. ¿Es el divorcio gris ese? ¿O es el divorcio gris, Luis Alberto, exactamente. El divorcio gris. Personas que ya tenemos, bueno, depende de la edad en que contrajiste el matrimonio, pero la estadística habla de 20 años o más de casados. ¿Sí? No precisamente 20, de 20 años o más de casados, te das cuenta. Ya si engendras recién casado, ya tus hijos ya son mayores. Regularmente ya no hay hijos menores. Y eso nos va a llevar a otra situación. ¿Qué es lo que está pasando? En los tribunales y en la sociedad se está desregulando un sistema legal que teníamos de cómo se dividía en familia el matrimonio y cómo se divorciaba. Y se está regulando o sobreregulando, dicen otros, las nuevas formas. Por un lado, te doy la libertad de divorciarte sin ninguna causa por el libre desarrollo de la personalidad, por el principio de la dignidad, el derecho a la dignidad humana, a no estar atado con nadie que tú no ames o con quien no quieras estar por conveniencia o por lo que quieras. Pero ni el Estado, ni tu religión, ni tu familia puede ser un impedimento para que des ese paso. Lo dice la jurisprudencia de la Corte. Bueno, entonces, desde ese aspecto ahí se desreguló. Había un catálogo de causales, Luis Alberto, y los funcionarios, a mí me tocó siendo incipiente funcionario judicial, cuando tenía divorcios voluntarios, tratar de convencer que no se divorciaran, porque el Estado debía velar por la continuidad del matrimonio a favor de que la sociedad y la familia no se desintegre. Ahorita ya hay otra visión. Hay familias sin matrimonio y puede haber buena sociedad sin matrimonio. Se está regulando eso. Hasta que una señora me dijo en una audiencia, estaba yo idealista, 20 y tantos años, y le dije, por favor, no se divorcie, el Estado quiere licenciado, me dijo. Ya me convenció una vez y procreé otro hijo con este señor. Si usted lo va a mantener, si el Estado lo va a mantener, pues no me divorcio. Es jocoso. Pero eso fue avanzando y en la realidad, ahorita vio Miriam ahí en las estadísticas, el divorcio de más alto porcentaje es el incausado. El divorcio intermedio es el voluntario, porque para ser el voluntario, Luis Alberto, hay dos voluntades, no solo para divorciarse, sino para llegar a acuerdos en relación con los hijos, la liquidación de los bienes y el cumplimiento de todo ese tipo de obligaciones. Y el divorcio necesario está bajando, no es porque no lo demanden, sino porque ya no está vigente. Como bien decía ahorita Mayra, no es que no haya violencia, no es que no haya adulterio, no, ya no sé. No es necesario, pues si lo presentas a un juzgado, el juez te lo devuelve, porque ya no, la Corte
declaró que era inconstitucional exigir que demostrase el adulterio o los golpes para poderte divorciar. No podías seguir atado a una causal. Y ojo, culpable. Al culpable hay que sancionarlo. ¿Sabes cómo se le sanciona al culpable? Divorciándolo. Y por eso, con ese residuo que nos quedó de que se está desregulando, actualmente buscamos mucho en la pareja y también desde lo psicológico, ¿quién fue el culpable? Aunque yo tenga la culpa, no doy mi brazo a torcer porque yo no fui el culpable. Porque están los hijos, está la sociedad, pero legalmente ya no se necesita un culpable. Entonces, desde los tribunales, Luis Alberto, nos toca la parte formal, dictar las sentencias. Las causas del divorcio están extrajuzgados. ¿Cuánto dura ahorita si alguien va y quiere divorciarse, en cuánto tiempo? Bueno, depende. De acuerdo a las estadísticas el encausado, sí, es que el 50% es por voluntad propia, el 47.7% bueno, es una de las partes. Te voy a poner un ejemplo. Si va una pareja que no tiene hijos, está divorciada en 15 días. O en una semana si quieres. No tiene hijos. Y no hay problemas con los bienes, inclusive aunque tuvieran bienes. El problema se complica. Si hay hijos. ¿Por qué? Porque insistimos. Antes, ¿cuánto duraba una pareja sin hijos? Por ejemplo, en los 90 todavía. ¿Cuánto duraba un divorcio? Si era el divorcio la separación. Culpa, pues ya que hay que acreditar la culpa. Que se desahogaran pruebas, que refutar el otro, que dijera. Llevaba, ¿qué? ¿Un año, 2 años? Bueno, nos lleva a otra situación también. La estructura material que va a recibir toda esa demanda y deshogar, entonces el Poder Judicial tenía muy pocos juzgados. ¿Sí? No había juzgados de lo familiar. Los divorcios se van en los juzgados civiles. Antes de los 90 se llevaban como cualquier trámite en los juzgados civiles, inclusive en los juzgados mixtos penales, que también llevan materia penal. Esto nos ha orillado a ir especializándose para poder ser más ágil, como tú lo dices. El problema que se tiene ahorita, y si alguno de las personas que nos está escuchando dice, no es cierto que se divorcie uno muy rápido, pueda que tenga razón porque le tocó un divorcio incausado con menores de edad, ¿sí? Que se están peleando ya no la causa del divorcio. Sí, ¿Quién se queda la custodia? ¿Quién se queda la convivencia de los hijos? Y como en Sonora nos alcanzó apenas en el 2015 el divorcio incausado, que no es sin causa, es sin expresión de causa, como bien decía Mayra, nomás que lo identificamos como incausado. Es en realidad sin necesidad de exhibir la causa. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos un procedimiento homogéneo, claro, para el trámite, porque llegó virtud no de una reforma en la ley, en el Código de Familia, ni en el Código Procesal, llegó por una jurisprudencia, Luis Alberto, que sustantivamente te dice que tienes derecho a divorciarte. No te dijo esa jurisprudencia cuál era el procedimiento. Y los jueces hemos venido de 2015, a mí me tocó una parte de eso, tratando de establecer criterios claros, ¿sí? Y eso es lo que ahorita en los juzgados causa un poco de problema con los litigantes y con las partes. Y también el gran problema, decía, es la disputa de los hijos, el alimento, la custodia, ¿es por lo que están batallando? Es ahí. Ese es el gran problema. Así ahorita. es. Y entonces, el problema ya no es el divorcio, el problema es el divorcio. Se expresa desde el 2015, bajo jurisprudencia, se tendría que actualizar, dicen, las leyes de Sonora que quedaron volando porque todo es en base a un criterio de una jurisprudencia de la Corte. Sí. Ahorita el gran problema es la batalla por los hijos. Sí. Y la custodia por la exactamente. Y nada más que, como no estamos definiéndolo un criterio claro, me debe entender que todo divorcio tradicionalmente se resuelve con una sentencia. Entonces, para llegar a la sentencia, dictar el divorcio, o resolvemos estas otras cosas de los hijos, temas inherentes a la familia, le dice la Corte, entonces estanca la decisión del divorcio aunque no tenga culpa. Y por eso debemos usar mucho la mediación o reservar estos temas para otras vías, para que el divorcio quede. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México, donde el divorcio incausado ya está en la ley, ya está en la norma legal, hay un procedimiento que te dice, primero dictas el divorcio, aunque no sea sentencia en un auto, en una resolución pequeña, y le sigues de frente con los otros temas. Allá sí está legislado así. Aquí estamos caminando a base de criterios de la Corte y de criterios que los jueces puedan establecer para que esto sea. Y entonces si tú me dices, bueno, híjole, pues si traen un problema familiar por fuera y se encuentran con un dilema procesal
dentro del Poder Judicial, pues sí es posible que se exacerben más las cosas o de aquí a que se dicte el divorcio estén pasando nuevos actos de violencia. Antes yo veía reconciliaciones, ya son las menos, ¿sí? Ya para cuando se dicta una sentencia, tal vez el niño ya cambió de opinión con quién quiere estar viviendo, tal vez, con todo respeto le digo, ya hay nuevas parejas sin que se dicte la sentencia. ¿Cuánto dura dictar una sentencia? Mira, debiera ser fácil, es que no se puede medir porque está en función de qué tan tóxico sea el tema que está causando. Te lo voy a poner muy claro. La primera sentencia que yo dicté como un divorcio incausado, sin acreditar nada, fue la señora y me reclamó. Y me dice, ¿así tan fácil? Me dijo. Yo esperaba que saliera todo lo que me hizo este hombre. No, señora, le digo, pero ya no hay necesidad de eso, mire, usted ya quedó libre. No, licenciado, si yo quería una catarsis aquí en el juicio, que se desahogara, tengo todas las pruebas, tengo todas las fotos. Sí, pero fue incausado. Eso entonces, o sea, fue por voluntad de... Te digo lo siguiente, está en función del buen ánimo y actitud que tengan las partes. Un amor maduro, nos decía Mayra, un divorcio maduro también. Pero si el escenario del juzgado, los abogados y los jueces, las partes los están tomando como parte de una escenografía para seguirse haciendo daño, te pueden dilatar las partes a través de los abogados, un procedimiento, y ponen esto y ponen el otro. Le presté al niño para que se lo llevara y se quedó con él. Requiérelo, denuncia de violencia intrafamiliar, lo abusó sexualmente, porque viene el tema de alienación parental, y entonces ese procedimiento se va cargando de fojas como emociones tóxicas sueltas hay en esa relación. ¿Qué le recomendarías tú a las parejas? Porque si el problema está ahí, por ejemplo, ahorita, ¿qué dice la estadística judicial? Tú como magistrado, bueno, a ver, decir, ¿a cuántos ahorita litigios estamos llevando a cabo demandas por custodia, por manutención de los hijos, por ejemplo? ¿Qué dice la estadística? Bueno, el dato concreto no lo tengo, pero sí puedo decir que en función de los divorcios, pues estamos conectados con INEGI. Y nuestras cargas, regularmente del 100% de cargas de dilemas familiares que se tramitan en los juzgados familiares, aproximadamente un 35 o un 38% son del divorcio. Si no es que más, de un 35 y 38 son divorcios. Entre los que tengan hijos, los que no tengan hijos, los que tienen hijos, el divorcio gris. Y cada uno, Luis Alberto, por eso es muy importante un tema. Con toda esta problemática que estamos viendo, mira, se desregula la causa por la cual te puedes divorciar, pero se está regulando temas como los siguientes. El interés superior del menor. El menor lo tienes que escuchar, ya no es su objeto de derechos, es sujeto. Y tienes que tener entonces un especialista en el juzgado, un psicólogo, un trabajador social, porque tienen derecho los niños, ya tienen derecho las mujeres, tienen derecho los adultos mayores, tienen derecho los discapaces. Entonces el juez de la familia tiene que ser un juez especializado. ¿Por qué? Porque ya no se está viendo el trámite de los asuntos familiares como en antaño se veía, inclusive en la antigüedad vienen los derechos del derecho civil, como era la propiedad. Porque la mujer, los hijos y los bienes eran propiedad, se veían dentro del derecho civil. Actualmente, los autores más modernos, progresistas, lo ven como un derecho terapéutico. Tenemos que hacer el cambio. Porque, Luis Alberto, tengo que decirte que me tocó en mi experiencia de 12 años ver suicidios, me tocó ver abusos de menores, me tocó ver a menores en un conflicto de lealtad donde mentían para proteger a alguno de los padres habiendo abusos o las madres. Me tocó dictaminar niños con tendencias suicidas. Yo llegué a comentar con mis padres, afortunadamente siempre muy perceptivos los magistrados, que ya no es un tema únicamente legal, se trasladó a las instituciones, a los juzgados, en un tema de salud. Porque el juez especialista tiene que aprender a ver si es un aspecto cultural, si es un hábito el que está incidiendo en esa problemática, si es un aspecto emocional, si es un aspecto psicológico, psiquiátrico o neurológico. Y tienes que empezar a hacer pruebas psicológicas y de diferente índole para poder establecer qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las sentencias de antaño terminaban disolviendo nada más el vínculo o terminaban quitando la patria potestad. Las sentencias de hoy nos piden
que sean un compendio de reparación de esos lazos familiares a pesar del divorcio. ¿Qué tiene que hacer el juez para, no obstante la disolución jurídica, que el hijo vea a su padre como tal, que su madre lo permita, o viceversa? También hay hombres que se están quedando ya con la custodia y que a una mujer que se le adjudica haber fallado, porque ya también la deslealtad está por ambos lados, pues que la vea como su madre, que la siga viendo como su madre. Pero ¿cómo llegar a todo ese punto? Como dices tú, un divorcio maduro, decías ahorita, amor maduro, divorcio maduro, que esa es la parte. Imagínate, cuando alguien quiere divorciarse, el otro no, o cuando alguien dejó de querer, la otra o el otro no. Eso es lo complejo, ¿no? ¿Cómo evitar llegar a ese punto? Y si llegas a ese punto, una buena conciliación. Pues ejemplo, sí. ¿Ese sería el reto? Ese sería el reto, pero como bien lo dijiste tú, insistimos, las causas del divorcio están fuera de los juzgados. Nosotros vemos la parte formal y tratamos de ayudar. Pero está pasando lo que te decía yo de la desregulación. El Estado está intentando salirse de esas áreas que antes él controlaba. Mira, que ya no se mete en la causa del divorcio. En el aspecto de los niños abandonados, el Estado ya no quiere que estén internados. Quiere que haya hogares de acogimiento o parejas que van. En el sistema penal, pues se busca las salidas alternas porque tanta gente internada no está, el sistema no puede con ello. Y si pones a ver todas las áreas del derecho, el Estado está queriendo decir, ya crecieron, encárguense ustedes. Yo voy a ver lo más fundamental. Pero en el derecho de familia falta mucho por desarrollar, porque no tenemos desde nuestra Constitución un sistema de derecho familiar bien integrado con todo esto que tome en cuenta las estadísticas, que tome en cuenta las causas. Creo, si mal no recuerdo, ya hay una reforma de ley que dice que desde el registro civil, cuando te vas a casar, en otros estados se les están dando, vamos a decirlo así, pláticas prematrimoniales parecidas a las que dan en esas iglesias. En Sonora, yo recuerdo que no está. Lo que sí hay es que les dan una noción para evitar la violencia intrafamiliar. Pero debiéramos de trabajar lo que no podemos solucionar en los juzgados nosotros, porque es muchísima la demanda. Tiene que estarse empezando a solucionar afuera, desde casa, desde el modelo de elección de pareja, desde la posibilidad de que las mujeres, como lo están haciendo ahorita, sean independientes económicamente y no dependan de un individuo para estarlo demandando la pensión. Sí, claro, de los hijos los dos, ¿sí? Y siempre se establezca que el Estado intervenga, pero mira, tú lo decías, con mediación. Ahí están los tribunales que tienen un mediador. Pusimos un mediador en cada juzgado familiar, ¿eh? Lo sacamos del Centro de Justicia Alternativa. Empezamos un plan piloto hace muchísimos años en el Juzgado Primero Familiar con un mediador ahí en sede para que hiciera mediación intrajudicial. Bueno, si tú quieres... Para evitar el pleito, dices tú, mediador. Para terminar bien. O sea, estamos conscientes de que la pareja a veces ya no es ni conveniente que siga, ¿sí? Entonces, terminar bien. ¿Qué es terminar bien? Hacer un buen convenio en relación con los hijos, con la separación de los bienes, con el cumplimiento de tantas y otras obligaciones que quedan. El modelo que está surgiendo en Estados Unidos para solventar esto, y lo tenemos muy cerca aquí en Arizona, son las cortes familiares no contenciosas. Es decir, antes de entrar a la contienda, a acusar, ya no por la causa del divorcio, sino en función de los hijos, es, a ver, les hacemos un examen psicológico a ustedes, ¿qué salió? Y los empezamos a canalizar rápido, a atender. Antes de ir a un pleito legal, se les brindan las oportunidades y ventajas que tienen, se les brinda un buen asesor y se hace un convenio. Y luego del convenio hay alguien que le da seguimiento. Es una especie de centro de conciliación matrimonial, por ejemplo. Sí, si lo quieres llamar así, es una corte con toda autoridad y un juez, ¿sí? Pero se encarga de diagnosticar y analizar qué está pasando ahí, y el Estado inmediatamente... Puedes estar viendo a alguien que tiene una persona, un padecimiento psiquiátrico muy grave, y es un potente homicida lo que está pasando, o un menor que traiga un problema, lo ves, e inmediatamente tira las medidas, no te esperas hasta una sentencia. Mayra, ¿cómo ves esta nueva interpretación legal que ha venido a acelerarte? Estamos frente a una especie de un nuevo concepto de familia, entonces, o de relaciones de familia. Coincido mucho con el licenciado y con lo que han dicho los compañeros aquí en cuestión de, ahorita lo hablábamos antes de entrar al aire, hablábamos de la parte esa, de cómo
el prevenir todo esto que llega ya a través de algo legal, en el cómo detectar situaciones. Yo decía que, bueno, en consulta, las parejas que van con un problema a atender una relación de pareja, el 20% reanuda su relación de pareja, sobre todo cuando los dos buscan ayuda, porque parte de las emociones, los resentimientos, los enojos, todo lo que se maneja cuando llegan ahí, llegan muy enojados y llegan ya queriendo tirar la toalla. Entonces, aquí es a veces darle ese seguimiento, que padre, yo no sabía que eso estaba ya en Arizona, pero era lo que yo decía, bueno, si evitáramos eso, si se le diera el apoyo a los matrimonios, hablamos de las pláticas prematrimoniales, pero la gente cuando se va a casar, o sea, ni las escuchas, yo me siento y sí, luego sí, pues, pero no hay un seguimiento, no hay darle las herramientas a la familia o a la pareja para que realmente vea lo que es formar una familia, lo que lleva a cabo las responsivas de cada quien. Si bien es cierto, la mujer nos hemos empoderado un poquito por llamarle así, en cuestión de la autosuficiencia económica y todo, yo he escuchado que en otros lugares, desde la parte, la mujer es la que pone ahora el trámite de divorcio. Es correcto. La mujer es la que pone el trámite de divorcio. El 65% de las mujeres ponen el trámite de divorcio. Ponen que Ellos van y hacen el trámite y a veces ni la pareja sabe, ¿no? Pero bueno, pero sí lo hacen en esa conciencia de ver todo lo que está contribuyendo y que a veces la otra parte no quiere participar. La mayoría de las veces la mujer es la que busca la ayuda para los hijos, busca la ayuda terapéutica, busca, y llega un momento en que se cansa. ¿Por qué? Porque culturalmente pues, el machismo, que todavía impera mucho, en el cómo, pues si tú eres la culpable, ¿no? Y en el buscar culpables y no hacerme responsable. Y entonces llega un momento en que parte de las decisiones las tiene que tomar ella. Y a veces eso hace que la otra parte ni siquiera se involucre. Lo más triste y lo más difícil aquí es que cuando hay hijos, todo lo que trastoca, todos los efectos que tiene en los niños, todo esto que después ellos tienen que pasar y que después se andan pegando contra la pared, y sobre todo cuando los dos se quieren hacer responsables después de haber un convenio, que a veces no es tan bueno, el primer año es caótico, cómo lo manifiestan los niños, y cómo se lo llevan entre las patas, decía yo, en este sentido, ¿no? Y cómo los intentos de suicidio, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el bajo rendimiento escolar, todo lo que conlleva el hecho de que los niños se sienten culpables de que los papás se estén divorciando. Cuando son pequeños, ellos sienten que el divorcio de los papás, ellos son culpables y cargan con eso. Y a veces la pareja no se pone ni siquiera de acuerdo y se echan unos con otros, y luego, como decía ahorita, el compartir la patria potestad y los convenios que a veces no se cumplen. Entonces, toda la parte emocional que trastoca, muchos de estos niños terminan siendo adolescentes en drogas, en alcohol, en ataques de delincuencia. Algunos de ellos llegan a suicidarse o intentos de suicidio. Derivado de un divorcio. Derivados de un divorcio. A ver, ¿cómo evitar llegar a un divorcio o cómo escoger bien a la pareja? Entonces, decir, o cómo evitarlo, porque a lo mejor, o está vinculado, porque, y me vuelvo a casi como iniciábamos, el concepto del amor, pues, idílico, es decir, el de las mariposas, de lo físico, de lo atractivo, cuando eso sabemos que pudiera ser temporal si no se renueva, cuando tienes que estar alimentando el matrimonio constantemente, cuando el concepto de amor en un matrimonio es muy diferente, no es un noviazgo, el matrimonio es ceder y conceder, es, dice Rick Warren, estar perdonándose el uno con el otro, es la tolerancia constante. Son muchas cosas a las que no estamos preparados. Pues, ¿cómo llegar a evitar ese descalabro emocional, ese pleito por los hijos? Es decir, ¿cómo nos volveríamos proactivos o preventivos? Como decía ahorita el magistrado también, Octavio, no hay esas instituciones que son necesarias, las que habla también Mayra, que serían muy necesarias, esa escuela para padres, porque como dicen los padres, para padres no se estudia, y es verdad, es decir, no,
Es un tema que cada familia lo vive de manera diferente, que ese tipo de situaciones se dan en las adopciones, todo lo que tiene que ver con las adopciones. El Estado ahorita actualmente cumple un papel muy importante, te prepara. Vas, quieres ir a adoptar, te sometes a talleres, te sometes a pruebas psicológicas, a psicométricas de trabajo social, te prepara para ser padre. Cuando vas a adoptar, se ha modernizado. Sonora tiene un estado avanzado en ese sentido. ¿Por qué no vincularlo a los matrimonios? Para hablar realmente de lo que es el matrimonio, de lo que va a ser el matrimonio, o cómo resistir el matrimonio.